Esto es DW Noticias desde Berlín. Alemania elige a los conservadores de la CDU y CSU como su principal fuerza política en las elecciones federales de este domingo. En segundo lugar, la ultraderecha de Alternativa para Alemania, apoyada por Donald Trump e Elon Musk, logra un resultado histórico, duplicando su poder en el futuro Parlamento. Los próximos días verán difíciles negociaciones de coalición que excluyen por el momento a la AfD. Estos son nuestros titulares. Los socialcristianos alcanzan un 28% de los votos, con lo que Friedrich Merz tiene las mayores posibilidades de convertirse en el próximo canciller de Alemania. Merz promete cambios profundos en la economía y política migratoria alemanas y se compromete a conformar un gobierno a contrarreloj. Además, el Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, se desploma en las urnas. El movimiento del actual canciller Olaf Scholz sufre una derrota histórica, pero sigue siendo la opción más viable para formar una coalición con los conservadores. Scholz no participará en un futuro gobierno. Y la ultraderecha de Alternativa para Alemania obtiene el segundo lugar en las elecciones, el mejor resultado en la historia del partido y el doble del apoyo que recibió en 2021, según las últimas proyecciones. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por acompañarnos en esta cobertura especial de las elecciones en Alemania en DW Noticias. Los alemanes acaban de elegir un cambio en el gobierno y otorgaron un claro triunfo a los conservadores en las elecciones federales. Todavía no está claro cuántos partidos entrarán al Parlamento conforme se contabilizan los votos. Cualquiera que sea el resultado final, el líder de la Unión Cristiano-Demócrata CDU, Friedrich Merz, está en camino a convertirse el próximo canciller federal. Pero antes deberá enfrentar difíciles diálogos de coalición. Nosotros, la CDU-CSU, ganamos esta elección. Merz tiene la sartén por el mango. Claro ganador de estos comicios, se prepara para ser el canciller de Alemania, aunque afronta la difícil tarea de formar coalición. Su bloque conservador recibió la mayoría de los votos, pero quedó debajo del 30%, y eso no es lo que Merz esperaba. Scholz sigue por ahora como canciller en funciones, pero sus días como líder de Alemania están contados. Su partido, SPD, obtuvo el peor resultado desde 1887. Gracias, amigos, camaradas. Es un amargo resultado electoral para el Partido Socialdemócrata. Es una derrota. Alternativa para Alemania duplicó los votos recibidos respecto a 2021. Es la mejor marca para un partido de ultraderecha desde la Segunda Guerra Mundial. En una ronda televisiva tras las elecciones, su candidata Alice Weidel manifestaba aspirar a entrar en la coalición gobernante. Nuestra mano está tendida para formar parte del gobierno. Apoyaremos a la CDU-CSU para aprobar leyes si van en la dirección correcta. La voluntad del pueblo es clara. Los alemanes quieren un cambio, piden una coalición entre AfD y los conservadores. Weidel predijo que a los democristianos no les alcanza para formar un gobierno estable y que la AfD terminará siendo el principal partido del país. Pero Merz dice que su partido tiene muy poco en común con la AfD. Pueden buscarnos, pero no aplicaremos políticas equivocadas para este país. Los verdes perdieron algo de apoyo, castigados como todos los partidos gobernantes. Entre los partidos pequeños, la izquierda aumentó el respaldo de votantes jóvenes. En tanto, los liberales y la nueva fracción BSW quizá no logren hacerse con ningún curul. Fue una campaña dominada por el miedo. Miedo a la migración y a Rusia, a una economía tambaleante y a que Donald Trump cambie las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. Friedrich Merz dice que tiene un plan para todos esos problemas, pero primero tiene que saber quién lo acompañará en el gobierno. Y por supuesto es hora de ver los resultados que entran a esta hora a las redacciones de DW Noticias. Son las proyecciones de la televisión pública alemana con base en los primeros resultados. La alianza conservadora CDU-CSU se lleva, como lo decíamos, la victoria con el 28,5% de los votos. El segundo lugar lo ocupa la Alternativa para Alemania, AfD, un triunfo histórico para la ultraderecha con el 20,7% de los votos. El tercer lugar lo ocupa el Partido
Partido Socialdemócrata del actual canciller Olaf Scholz con un 16,5% de los votos, un desplome que implica el 9,2% menos en relación con las elecciones anteriores. El cuarto lugar lo ocupa el partido Los Verdes en el actual gobierno con un 11,7%, un resultado comparable al desempeño electoral de las elecciones anteriores. Y el partido La Izquierda sorprende con un porcentaje del 8,7%. Esto implica una ganancia de más de 3 puntos porcentuales que pocos esperaban hasta hace tan solo unas semanas. El partido liberal FDP, así como el movimiento de la alianza Sarah Wagenknecht, ambos no lograrían el 5% necesario para poder ingresar al Parlamento y se quedarían, según las proyecciones de esta hora, por fuera del Parlamento. Con todo esto vamos entonces a ver cómo quedaría conformado el Parlamento alemán de acuerdo con las proyecciones, con los partidos que sí ingresarían al poder legislativo de Alemania. Aquí, por supuesto, vemos también que la Unión Cristiano-Demócrata, CDU-CSU, llegaría a los 208 escaños, representado aquí en negro. En color azul, la AfD, Alternativa para Alemania, con 151 escaños como segunda fuerza. El tercer lugar lo ocuparía SPD con 121 escaños, el Partido de los Verdes con 85, la izquierda llegaría a 64 escaños y el partido SSW, un partido minoritario, tendría un escaño en el Parlamento según las proyecciones que llegan a esta hora. Durante toda esta jornada electoral hemos estado analizando los resultados y sobre todo las implicaciones que tienen para el futuro de la política en Alemania. Para ello tenemos nuevamente con nosotros a Juan Gómez. ¿Qué tal, Juan? Un gusto saludarte nuevamente. Bueno, este parlamento es más pequeño que los parlamentos anteriores debido a un cambio, a una reforma en la ley electoral. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Va a ser más fácil la gobernabilidad de Alemania en este nuevo parlamento? Bueno, la gobernabilidad es difícil de ver si vas a facilitar la formación de un gobierno. Todavía, hasta que no salgan los resultados definitivos y confirmados, no sabremos si esta reforma puede contribuir a que los equilibrios en el Parlamento faciliten un acuerdo para formar un gobierno y tener una mayoría estable por los próximos 4 años. Durante estos 3 años anteriores ha habido un gobierno tripartito porque los partidos grandes no tenían mayoría suficiente y esto se ha demostrado bastante, en realidad, desastroso. Por lo menos en el resultado han tardado 3 años en romperse, no han cumplido la legislatura. Y bueno, es de esperar o es de prever que quizá con un parlamento más pequeño y con un reparto de votos menos diversificado, a lo mejor menos disperso, pues el gobierno sea más estable, pero todavía está en el aire, está por ver. Por supuesto, todo depende, como ya lo mencionábamos, de las coaliciones que se forjen. ¿Qué tan factible es que un gobierno bajo Friedrich Merz, que no ha sido quizá el más conciliador, pueda efectivamente cumplir las ambiciosas promesas de campaña como una reforma migratoria o volver a echar a andar la economía? Bueno, son verdaderamente objetivos ambiciosos. Para conseguirlos tiene que ponerse de acuerdo con sus adversarios políticos, a los que ha hecho oposición durante estos últimos 3 años. Seguramente esté abocado a un pacto con el Partido Socialdemócrata y quizá incluso a un tripartito. Lo más probable es que logre con los socialdemócratas hacer un gobierno, todavía está en el aire. La negociación va a ser difícil, pero se ha demostrado muchas veces en Alemania que la estabilidad es la prioridad de los partidos y que son capaces de dejar de lado diferencias muy amplias para poder formar un gobierno en lo que sí que para poder gobernar con lo que sí que tienen en común. Y esto lleva sucediendo mucho tiempo. Angela Merkel presidió 3 grandes coaliciones con los que entonces eran los mayores partidos, la CDU-CSU y el SPD, Democristianos y Socialdemócratas, y funcionó bien y la gente lo recuerda con casi con nostalgia. Sí. Entonces, pues es de prever que se vuelva a lograr y es, en cualquier caso, para Merz tiene en ello la supervivencia. Es decir, si no consigue formar gobierno ahora, no tiene cartas para volver a formar, para volver a conseguir una mayoría. Quiero decir, si hubiera que repetir las elecciones, puesto que el resultado que ha obtenido, pese a ser bueno, tampoco es excelente. Sí. Es interesante también el caso del partido Los Verdes, que formaba parte de este gobierno que fracasó, pero no fue tan castigado en las urnas. ¿A qué se debe esto y dónde ves al partido Los Verdes en la próxima legislatura? Pues
se debe probablemente a que mucha gente preocupada por el cambio climático, es un asunto que a la gente joven durante mucho tiempo ha preocupado. Parece que está cambiando un poco esta prioridad, pero todavía sigue siendo una preocupación de muchos alemanes, que el cambio climático impida la vida como hemos tenido hasta ahora. Mucha gente tiene miedo de que sigan subiendo las temperaturas. Es cierto que, por ejemplo, casi no nieva, etc. Entonces, el Partido de los Verdes es el partido que abandera esta lucha contra el cambio climático, estas reformas que entienden necesarias para reducir las emisiones de carbono, etc. Y entonces, pues votan a los Verdes porque creen que es el único partido que les va a representar en esta preocupación. ¿Y tendrían un futuro en ese posible parlamento, según lo que vemos hasta el momento? Bueno, todavía está en el aire. Hay que ver cómo son los equilibrios. Si el SPD, o sea, si los democristianos y los socialdemócratas no logran una mayoría suficiente, pues tendrán que entrar en el tripartito, un nuevo tripartito. Y yo creo que se sentarán los tres a la mesa para tratar de limar todas las asperezas y diferencias que tengan para poder formar un gobierno y que sea más estable que el que hemos tenido hasta ahora. Todo está por verse, estarás ahí para analizarlo con nosotros. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal político Juan Gómez por este análisis. Hasta la próxima. Y según las últimas proyecciones, el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania se convertirá en la segunda fuerza política más importante de Alemania. Ocupa por ello también los titulares esta noche. La candidata a canciller Alice Weidel y la AfD pusieron la migración y la seguridad de Alemania como temas centrales de su campaña, prometiendo llevar a cabo deportaciones masivas y recrudecer las leyes de asilo. Desde su creación abogan además por sacar a Alemania de la zona euro, la moneda común de la Unión Europea, y transformar la Unión Europea de forma fundamental, lo cual muchos interpretan incluso como una salida de Alemania. El partido ha sido foco de críticas por abogar por levantar las sanciones impuestas a Rusia y reiniciar la importación de gas ruso. Reacciones que queremos analizar a esta hora con el analista y experto en comunicación política Franco de Ledón, quien está acompañándonos a esta hora. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Franco, y bienvenido. La ultraderecha ve un claro mandato de los electores alemanes para formar un gobierno junto a los conservadores. El aislamiento deja, podríamos decirlo, sin efecto el voto de más del 20% de los alemanes. ¿Cometen un error los partidos políticos al marginar a un movimiento con cada vez más legitimación democrática? La Oficina de Protección de la Constitución de Alemania considera que este partido es investigado como una fuerza política de extrema derecha, es decir, que pone en peligro la democracia en Alemania. En ese sentido, creo que no es un error, es una estrategia política del resto de los partidos de Alemania de no aliarse con un partido que, insisto, pone o puede poner en peligro la democracia en Alemania. Esto quiere decir que la democracia no es solamente, o no la podemos entender solamente como un resultado electoral, recibiendo 20% de los votos o los votos que sean, sino es un conjunto de cuestiones. Es un respeto por las instituciones, es un respeto por el orden democrático, es un respeto por diferentes aspectos de la vida política, de la cultura política, que evidentemente en Alternative für Deutschland no están presentes, y por eso otros partidos, como por ejemplo la Unión Demócrata Cristiana, que acaba de ganar las elecciones, ha decidido no negociar y no colisionar con este partido. Lo ha dicho el candidato ahora ganador de las elecciones y posiblemente canciller alemán Friedrich Merz, y en ese sentido es muy posible que esta palabra se sostenga en el tiempo. Es posible que se sostengan, pero lo sabemos, en la política puede haber palabras y puede haber hechos. Friedrich Merz había descartado cooperar con la ultraderecha anteriormente, rompió ese llamado muro de contención en política migratoria al votar junto a la Alternativa para Alemania. ¿Qué tan probable es que vuelva a haber iniciativas conjuntas entre el ahora posiblemente partido de gobierno y la principal fuerza opositora? Bueno, la situación en la que sucedió ese evento, ¿no?, que acabas de describir, es una situación bastante diferente a la actual, porque en ese momento Friedrich Merz estaba en ese momento en la oposición, ¿no? Cuando forme gobierno y cuando construya su mayoría a partir de pactos con el Partido Socialdemócrata o eventualmente alguna tercera fuerza, si es que no alcanzase con la coalición con los socialdemócratas, no va a tener necesidad de pactar con esa ultraderecha. Y en todo caso, sí,
existiera esa chance de tener que hacer algún tipo de alianza con la ultraderecha, el costo político sería enorme, tanto para él como para su propio partido, porque el castigo, más allá de ese 20% que votó a la ultraderecha, vendría de la otra inmensa mayoría de los alemanes que no eligen a este partido, que salieron a la calle cuando efectivamente tuvo lugar ese evento que mencionabas de esa votación en el Bundestag de hace 2 semanas, creo, o 3 semanas, y ahí teníamos miles y miles de personas en la calle diciendo: queremos defender la democracia en Alemania, queremos que se sostenga el consenso del nunca más, ¿no? Es decir, nunca más aquella tragedia de antes de la existencia de la República Federal Alemana. Era el análisis de Franco Delle Donne mientras se conforman las fuerzas políticas del próximo Parlamento alemán. Muchísimas gracias por este análisis, Franco. Hasta la próxima ocasión. Muchos celebran este domingo también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien calificó a la victoria de los conservadores en las elecciones federales de Alemania como un gran día para este país y también para Estados Unidos. Esto en unos comicios que estuvieron marcados por un importante avance de la ultraderecha. El mandatario opinó desde su cuenta en su red social Truth Social que el triunfo conservador alemán se debe a la política migratoria y energética que prevaleció en los últimos años en Alemania. Por su parte, el candidato de la Unión Socialdemócrata Friedrich Merz, habló en las últimas horas y sostuvo que Europa tiene más bien que independizarse de Estados Unidos a modo de protegerse ante Rusia. Incluso sostuvo que Trump no está interesado en el futuro de Europa durante una entrevista conjunta con los otros candidatos a canciller de Alemania. José Díaz Briceño se encuentra en Washington dando, por supuesto, seguimiento a las reacciones a las elecciones en Alemania, al otro lado del Atlántico. ¿Qué tal, José? Un gusto saludarte. ¿Qué tan relevante es Alemania para el gobierno de Donald Trump? Comencemos por ahí, considerando que sigue su política de America First. ¿Hay espacio para relaciones fuertes con un gobierno liderado por los conservadores? Sí, Alemania es uno de los países que goza de mayor puntos favorables entre la población estadounidense, con alrededor de 80% de ellos asegurando tener una opinión favorable sobre este país, y 65% de los estadounidenses dijo que estaría dispuesto con el envío de tropas en caso de cualquier ataque contra un aliado como Alemania. Y sin embargo, hay que decir, Estados Unidos está pues en medio de una transformación de su política exterior con Donald Trump a la cabeza, donde está acercándose a la órbita rusa y al mismo tiempo pues desplegando una diplomacia transaccional. Es por eso que en estos momentos es todavía muy adelantado pensar cuál sería el futuro real de la diplomacia entre los dos países, y la única pues indicación que tenemos es la relación que tuvo Donald Trump en su primer mandato con el entonces gobierno de Angela Merkel, que básicamente había sido muy complicada en distintos temas. Esta semana aquí en Washington llegará un desfile de líderes europeos, y hay que decir, quizá ahí con el líder francés y el líder de Gran Bretaña podremos saber exactamente cuáles serán las primeras indicaciones que Trump pueda ver hacia Europa como su política exterior. José, Donald Trump y sobre todo Elon Musk apoyaron abiertamente Alternativa para Alemania durante su campaña, algo que muchos incluso consideraron una injerencia en las elecciones aquí, un partido que el resto de agrupaciones excluyen de las negociaciones de coalición. ¿Podemos esperar presión de la administración Trump para un mayor protagonismo de la ultraderecha? Uno puede esperar que a nivel diplomático y formal las relaciones entre Estados Unidos y Alemania pues sigan adelante. Esto es normal entre dos países. Donald Trump hoy mismo congratulándose en ese mensaje a través de la red Truth Social. Pero hay que decir, la relación de la administración Trump con la extrema derecha en Alemania será sin duda una piedra en el zapato de cualquier relación futura. Esto por las conexiones que hay directamente, como ya describías, del vicepresidente, de uno de los principales asesores de Trump, el multimillonario Musk, y sobre todo porque en eventos pues informales de la derecha estadounidense aquí han estado presentes los partidos más extremistas de los países europeos, y es algo que sin duda estará flotando siempre en la relación a futuro. Es por eso que pues la actitud también del potencial canciller Merz hacia una administración Trump donde pues hay presencia de elementos extremistas será muy interesante observar, pues será un baile muy difícil de manejar. José Díaz Briceño, con la perspectiva desde Washington, conforme se dan a conocer las proyecciones de las elecciones en Alemania. Muchísimas gracias, José.
Y siguen llegando reacciones internacionales ante la victoria del conservador Friedrich Merz aquí en Alemania. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, felicitó a Merz y a la CDU por su victoria en las elecciones federales y dijo que espera que el trabajo en conjunto con el nuevo gobierno logre proteger vidas, traer paz verdadera para su país y fortalecer a Europa. Así lo expresó en un mensaje publicado en la red social X. Zelensky subrayó que la voz de los votantes alemanes había sido clara este domingo. Y ya lo sabemos, la economía puede definir resultados electorales también aquí en Alemania. El desempeño económico ya fue un importante tema electoral en 2021 y lo volvió a hacer en este 2025. Alemania, considerado hasta hace poco el motor económico de Europa, podría cerrar el año 2025 con un tercer periodo de recesión consecutivo. El sector industrial y las exportaciones han sido la base de un sostenido crecimiento económico, pero en años recientes Alemania enfrenta enormes retos para sus dos grandes pilares. La coalición que gobernó hasta noviembre del año pasado no logró el giro urgentemente requerido. Alemania es la tercera economía mundial detrás de Estados Unidos y China y uno de los principales países exportadores. Su producto estrella son los automóviles. El sector automotriz representa el 17% de las exportaciones alemanas. Le siguen la maquinaria y los productos químicos. Durante décadas los negocios fueron bien. Muchas empresas del sector industrial son líderes del mercado mundial, lo que ha enriquecido a Alemania. Las exportaciones supusieron más de 1.550 millones de euros el año pasado, un valor muy por encima de las importaciones. El superávit comercial fue de 239 millones de euros. Pero el modelo de negocio se tambalea. Estados Unidos fue el mercado de ventas más importante de Alemania en 2024, lo que podría cambiar rápidamente tras los aranceles anunciados por Donald Trump. En China las cosas tampoco le van bien. Los coches con motor de combustión pasaron de ser un éxito de ventas a ser un fracaso. Las empresas chinas se han convertido en líderes en autos eléctricos. Alemania está en recesión y, de acuerdo a las previsiones, apenas crecerá en 2025. La economía tiene muchos problemas. Los elevados costes de la energía lastran a las empresas. Faltan trabajadores cualificados y Alemania se ha quedado atrás en cuanto a innovación. Poco flexible a los cambios, demasiado burocrática y demasiado anticuada. Alemania vive en gran medida de los logros pasados de su industria, pero en otros sectores cruciales como la inteligencia artificial o la gestión de datos, otros le han tomado la delantera. El economista Federico Föderls es profesor de Economía y dicta cátedra en la Universidad de Kiel. Nos acompaña a esta hora desde Kiel para ayudarnos con el ángulo económico de estas elecciones. Señor Föderls, muy buenas noches, bienvenido a DW. La Unión Cristiano-Demócrata promete resolver los problemas económicos del país. Muchos la consideran más bien responsable de la situación actual en los muchos años que gobernó ya anteriormente. ¿Qué le espera a su criterio a la economía de Alemania bajo un muy probable gobierno de Friedrich Merz? Bueno, yo creo que se va a tener que encontrar un futuro para la industria automotriz, ¿no? Especialmente la industria alemana sufre por la competencia por el lado de China. Después han sido los altos costos de la energía que ya han sido nombrados. Y por último también es el tema digitalización. Y yo creo que el gobierno va a tener que introducir incentivos fiscales para acelerar la transformación del sector automotor, para poder aumentar la oferta de energía y para así bajar el precio de la energía. Y por último, poder llevar a cabo la digitalización tanto en el sector privado como en el sector estatal. Ahora, a todo eso se le suma, si puedo agregar esto, también el estado de la infraestructura que está muy, muy mal y también un déficit en el campo militar, en el campo de la defensa nacional. Todo esto cuesta muchísimo dinero, señor Föderls. La coalición más probable sería con el Partido Socialdemócrata SPD. Escuchábamos a Olaf Scholz diciendo que su partido defenderá los gastos sociales en el país. ¿Es posible dar un giro a la economía alemana sin un golpe a la seguridad social?
Eso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque se necesita una mayoría de 2/3 de los escaños en el Parlamento para cambiar la Constitución. En la Constitución alemana hay un freno para la deuda y ese freno solo se puede cambiar cambiando la Constitución. Por eso que yo creo que van a tener que reducirse el gasto social, porque otro modo de aumentar el gasto público no va a haber. Algo que sin duda complicaría esas negociaciones de coalición. Era el análisis de Federico Föderls, economista desde la ciudad de Kiel. Muchísimas gracias por este análisis y ojalá hasta una próxima ocasión. Y antes de irnos, una noticia de última hora, y es que ya se han dado a conocer los primeros resultados oficiales provisionales en estas elecciones, es decir, ya no estaríamos hablando de proyecciones, sino de resultados oficiales, pero eso sí, preliminares, todavía deben ser confirmados. Veámoslos a esta hora conforme ingresan a la redacción de DW Noticias. Vamos a ver la gráfica que nos presenta el triunfo, ya en este caso casi confirmado, de la alianza CDU-CSU con 28,5% de los votos. En un segundo lugar, la alternativa para Alemania afianza su victoria histórica con el 20,7% de los votos. Para el Partido Socialdemócrata SPD del actual canciller Olaf Scholz, estaríamos hablando de un 16,5% de los votos. Se confirma entonces ese desplome del 9,2%. En un cuarto lugar entraría el Partido Los Verdes con un 11,7% de los votos. El Partido de la Izquierda mantiene su sorprendente resultado del 8,7% de los votos, un aumento del 3,8%. El Partido FDP, al igual que la alianza Wagenknecht, no lograrían entonces ingresar al Parlamento por no llegar al 5% requerido para hacerlo. Y por supuesto ampliaremos los detalles de estas informaciones en nuestra próxima edición a la hora en punto. Hasta entonces manténgase al tanto en dw.com y en nuestras redes sociales buscando DW Español. Soy Javier Arguedas, junto a todo el equipo. Que la pasen bien.